Miren este letrero, dale. Entregamos permiso de importación directa de combustible. Empresas mineras, agrícolas y de construcción ya cuentan con contrato de provisión de diésel con proveedores extranjeros. ¿Y por qué no los publican? ¿Por qué no los publican? ¿Cuáles son las empresas? Las mineras ya sabemos que son San Cristóbal y las otras grandes. Qué raro, ¿no? Que no estén ya recibiendo la foto, recibiendo. Todo el tiempo están mintiendo. Todo el tiempo están en eso. A lo mejor la empresa del hijo del presidente puede ir a traer. ¿Cuánto pueden traer? ¿Por qué no lo publican? ¿Cuánto pueden traer? Un camión puede ir uno a traer 35.000 litros y lo dejan. ¿Cuál es el precio que paga? Todas esas cosas. ¿Por qué no hay información? ¿Por qué no hay un decreto? ¿O no hay decreto? ¿O es una circular interna? A ver, ¿qué dijo Carlos Mesa? Primero presentó un... A ver, ponelo. 17 años de imprevisión y despilfarro en el manejo de la política de hidrocarburos. Hoy se suman la ineptitud, las graves denuncias de corrupción y la información incorrecta y yacimientos del Ministerio del Área y de la ANH. Los bolivianos estamos soportando la peor crisis de la historia en este sector, que se refleja en periódicas colas para comprar combustible, pérdida de los únicos mercados que heredaron, riesgo de importación de gas, experimento en mezcla de gasolina, huida de inversiones, ocultamiento de la información, falsa expectativa de la planta biodiesel. Luego nuestra exigencia prometen una vez más dar los datos de la reserva y anuncian que están revisando la información. Esperamos que no sea una nueva falta a la verdad y que estén manipulando el informe, dice el post de Carlos Mesa en X. Y la señora Molina estuvo muy dura hablando de una sarta de burreras que no venían al caso, pues se saltó 20 años del gobierno del MAS, del gobierno de los 3 años de Arce Catacora y de los 14 años de Evo Morales y el año de Yanine Áñez, y no dijo nada. Y celebro que Carlos Mesa salga a decir algo. A ver, escuchémoslo. El motivo de esta conferencia de prensa tiene que ver con una exigencia y una denuncia contra el gobierno del presidente Arce en el tema de la política hidrocarburífera y una preocupación expresada por comunidad ciudadana por la errática y desastrosa política energética de su gobierno, que nos está llevando a una situación insostenible. Cuando el año 2005 me negué a promulgar la ley de hidrocarburos, se me criticó muy duramente y se ha usado a lo largo de los años una serie de argumentos para tratar de demostrar que no me había atrevido a ir hacia la nacionalización. En realidad, mi oposición a la promulgación de esa ley tenía que ver con sus efectos de mediano y largo plazo. Una ley con impuestos ciegos, con cero incentivos a la inversión, con un descuartizamiento del YPFB, con pan para hoy, hambre para mañana, iba a llevar al país y lo ha llevado a una situación insostenible. La imposibilidad de generar un incentivo a la inversión, los impuestos ciegos, la incomprensión de diferenciar campos grandes de medianos, pequeños, declinantes, la falta de diferenciación entre producción de líquidos y producción de gas, generó la situación que estamos viviendo hoy día, una situación realmente dramática. Esta evidencia la desarrollaré en un momento, pero quiero empezar por decir que el gobierno del presidente Arce incumple sistemáticamente, como lo hizo el gobierno del presidente Morales, la certificación pública y transparente anual de nuestras reservas de gas. Esta obligación, en una ley promulgada el año 2007, que tenía que ver con el incentivo a la producción de hidrocarburos, establecía la obligatoriedad del gobierno de contratar una empresa internacional para hacer una certificación anual de las reservas de gas. Solamente se ha cumplido en 3 ocasiones, el 2009, el 2013 y el 2017, con resultados muy poco alentadores. En 2017 se hablaba de 10 TCFs
cuando el país necesita solamente para su consumo prácticamente un TCF anual. Si el resultado que el gobierno oculta y que el gobierno no transparenta es el que esperamos, que es un resultado de declive dramático de nuestras reservas de gas, los trillones de pies cúbicos que requerimos para exportación y para consumo interno, puede generar una situación de catástrofe. ¿Por qué el gobierno no cumple? Primero hay que hacer un enjuiciamiento por ello y segundo hay que establecer la respuesta presumible clara. No cumple con transparentar e informar al país porque ya tiene oculto en los cajones de su escritorio la certificación del 2022 y teóricamente ya está terminando la del 2023, pero no la ha hecho conocer. Si tenemos reservas que están por debajo de los 8 TCFs, no solamente que no vamos a poder cumplir nuestras obligaciones de exportación de gas, sino que no vamos a poder cumplir nuestra demanda interna, que es casi un TCF anual. Con una demanda de un TCF anual, estamos en el riesgo de que en los próximos 10 años nos vamos a comer las reservas totales de gas del país y algo impensable hace 3, 4, 5 años. El país corre el riesgo de tener la obligación, la necesidad de importar gas, ya no solamente gasolina y diésel, sino importar gas para su propio consumo. Esta situación no quiere ser aceptada por el gobierno, que comete errores o groserías tan increíbles como haber firmado el fin de año del 2023 un contrato, un acuerdo con PDVSA de Venezuela para que YPF de Bolivia invierta en exploración de hidrocarburos en Venezuela cuando no tiene para invertir en el propio país. Esta es una situación particularmente grave que muestra la errática política energética del gobierno. Nosotros exigimos que el gobierno le haga conocer a Bolivia cuál es la situación real de las reservas de gas que tenemos y nos tememos que no lo hace porque la situación sería catastrófica de conocerse. Pero la verdad no va a ocultarse porque se presenten o no esas reservas, sino por la evidencia de nuestra caída brutal de exportaciones, que han sido alrededor de 2.000 millones de dólares cuando estuvimos cerca de 7.000 millones de dólares de exportaciones de gas en el año 2014. Con 2.000 millones de dólares de exportaciones tenemos un doble problema. Primero, 2.900 millones de importaciones de gasolina y diésel, es decir, 900 millones más de lo que exportamos. Y segundo, una caída brutal del tema fiscal, porque la ley de hidrocarburos del año 2005 establecía un doble efecto: el efecto de la exportación de gas y el efecto del IDH y de la renta petrolera. Nuestro sistema de recaudación fiscal a nivel nacional se basa fundamentalmente en la producción de hidrocarburos. Es por lo tanto un problema doble, es un problema de caída de exportaciones y caída de ingresos fiscales, lo que ha generado una caída brutal del IDH, perjudicando dramáticamente a las gobernaciones, a los municipios y a las universidades, sin una respuesta de una nueva política fiscal por el rentismo adictivo que tiene Bolivia a sus exportaciones de productos básicos, pero sobre todo de gas. El segundo tema tiene que ver con la política energética absolutamente errática. Pongo el ejemplo del tema de la producción eléctrica. Generamos o tenemos potencialidad de más de 4.000 megavatios, 4.000 millones de megavatios, de potencialidad de producción de energía eléctrica y estamos consumiendo menos de 2.000. Lo que el gobierno no dice es, primero, que no hemos abierto mercados, hemos perdido mercados en el tema de gas, no hemos abierto mercados en el tema de exportación de electricidad, pero lo que el gobierno no dice es que el 70% de la electricidad que Bolivia tiene se produce por termoeléctricas, es decir, también usando gas. Ahí eso es interesante porque, y era un tema que vale la pena tocar, hemos vendido gas a Argentina por horas, en 3 o 4 oportunidades. Y sin embargo hicimos un tendido hasta allá que le costó al país un montón de plata. Y es verdad. A mí me decía alguien, no te preocupes, si falta gas, usamos electricidad, no seas burro. Le dije, la electricidad sale sobre todo del gas. Habla miedo, o sea, ¿vamos a estar en problemas? Sí, vamos a estar en problemas.
Entonces, el asunto es complicado y la termoeléctrica va a ir para atrás y nos vamos a ver jodidos. Sigamos. En el momento en que caiga el gas, vamos a caer también en la producción eléctrica y va a producirse un colapso en la generación de producción de electricidad para el sistema industrial del país, el sistema industrial general del país. Este es un elemento que tiene que plantearse también. No nos damos cuenta de que la electricidad no es hidroeléctrica y no hay una política de transformación de nuestro modelo de producción energética. Ese modelo de producción energética está basado en la termoeléctrica basada en el gas. Tenemos una parte menor de producción de energía hidroeléctrica y una parte mucho menor de producción de energía eléctrica a través de energías renovables como la energía solar o la energía eólica. El 8% de la energía eléctrica que el país produce tiene que ver con con recursos renovables. El gobierno debería plantearse para los próximos 10 años un incremento al 25% de producción de energía eléctrica con energía renovable, con sistema renovable como eólico o solar, y establecer una política de ampliación de la energía hidroeléctrica, no a través de grandes represas que son terriblemente complicadas en el tema ambiental, sino a través del sistema de vinculación con pequeñas presas y pequeñas empresas de mediano y pequeño tamaño de generación de energía hidroeléctrica. El otro tema que quería tocar para hacer es lo que venimos diciendo hace años con relación al proyecto Rosita. Ya no se puede hacer la inundación de grandes espacios. Lo que hay que hacer es en las caídas de agua ir poniendo generadores de electricidad que sean capaces de captar y ser depositados en un lado. Eso es absolutamente posible. Sigamos. El otro tema que quería tocar para cerrar esta conferencia de prensa es el vinculado a la producción de etanol, el porcentaje que ha planteado el gobierno para la producción de gasolina, para la mezcla entre gasolina y etanol y la producción de biodiesel como una supuesta alternativa a la producción y al déficit de producción de diésel. Empiezo por el biodiesel. La planta de biodiesel, que no está funcionando ni muchísimo menos a plenitud, dice que en su momento ideal producirá 1.500 barriles de biodiesel. Eso significa el 4% del consumo diario de diésel del país. El país requiere 35.000 barriles día para el consumo de diésel y el biodiesel cubre apenas el 4%. Y el gobierno nos quiere hacer creer que esa es una solución de mediano y largo plazo, independientemente del tema ambiental, no lo es. El gobierno está disfrazando el desastre de la importación, eso tiene que ver con la subvención. Es decir, es un doble problema. El tema de la subvención y el tema de la producción de diésel que no tiene el país necesariamente cumplida, y hay un error al suponer o al hacernos creer que el biodiesel va a resolver la cuestión. Absolutamente de acuerdo. No va a solucionar, lo hemos dicho, lo hemos mostrado, lo hemos puesto en cuadros. No soluciona esa plantita. Pero el gobierno le miente a la gente, pues, ¿no? Y hay quienes han decidido creerle, bueno, sabrán ellos. Cuando no tengan van a salir a gritar. Dale. Y en el tema de la mezcla, yo quiero poner dos ejemplos. Brasil tiene hasta un 27% de etanol autorizado y Estados Unidos entre un 10 y 12% de etanol autorizado como mezcla para la gasolina. Los estudios no oficiales que el gobierno hace conocer directa o indirectamente dicen que no hay daño alguno para los motores viejos que el país tiene. Lo que pasa es que el parque automotor de Bolivia es el más antiguo de Sudamérica y por lo tanto tenemos una cantidad muy significativa de vehículos que tienen más de 10 años de antigüedad. A mí me gustaría preguntarles a los transportistas si es verdad lo que se dice de que no hay ningún efecto negativo sobre los motores que están consumiendo ahora una mezcla de entre 8 y 12% de... Yo eso no lo voy a discutir con nadie, pero que vendan pues gasolina con etanol y gasolina sin etanol. El que quiere comprar con etanol
paga lo que corresponde y nosotros usamos etanol y nos va muy bien, y conozco muchísima gente que usa etanol y le va muy bien, y los brasileros tienen vehículos que usan 27% y les va bien, y los paraguayos tienen lo mismo, y el parque vehicular paraguayo es más o menos igual al nuestro. Entrar al juego que está entrando Carlos Mesa es equivocarse, porque no hay una medida exacta de cómo le puede ir, y 10 años de un vehículo no es demasiado viejo, Carlos. Estás equivocado. Sigamos. Mezcla de entre 8 y 12% de etanol con la gasolina, en función del desgaste de su motor, de las partes plásticas que el motor tiene y de las partes vinculadas a la sedimentación en el conjunto de funcionamiento del motor. Sería importante que los transportistas hagan una evaluación de cuál es el rendimiento de sus motores hoy con la mezcla y ayer sin la mezcla, para saber si realmente lo que el gobierno dice es verdad. Pero independientemente de eso, eso significa entre un 12 y un 25%, lo del 25% es puramente retórica, porque no hay la capacidad productiva, y otra vez la pregunta ambiental y la pregunta de biotecnología. No se puede concebir una política de diseño energético que no considere que tenemos un parque automotor de 2,5 millones de vehículos, y de esos 2,5 millones de vehículos, 6,000 después de la ley de incentivo para la compra de autos eléctricos son de energía eléctrica, es decir, menos del 1% de los vehículos del país son eléctricos. Eso significa que el gobierno tiene una política errática, absolutamente irresponsable, y falta completamente de líneas que sean creíbles para resolver estructuralmente la política fiscal de hidrocarburos, la política de producción de gas. Bolivia no solamente ya no es un centro energético de gas y de exportación de gas, sino que ha perdido la exportación a la Argentina, está perdiendo o reduciendo la de Brasil. Ahora nuestros gasoductos se van a convertir en vías de transporte de gas argentino hacia Brasil en vez de ser gas boliviano de exportación. Y otro tema que se desechó cuando nosotros estábamos en el gobierno, planteamos el gas transpacífico con alianza con México y con Perú, que fue desechada por el gobierno de Morales con la presunción de que teníamos gas y mercados absolutamente garantizados. No podemos continuar en este ritmo. Termino diciendo, uno, es obligación del gobierno decirle la verdad al país sobre sus reservas de gas, que son, en nuestro entender, ya reservas terminales, que corremos el riesgo de ser importadores netos de gas, y que nuestra política energética es en su conjunto absolutamente errática y suicida, con un mal manejo y con una mala planificación que no va a resolverse si no es a través de un trabajo de transformación de nuestra matriz de consumo, de nuestra matriz de producción, que solamente se logrará con un nuevo gobierno en 2025, que no puede ser la continuación de este desastre, que probablemente va a hacer crisis con las colas que ya tenemos periódicamente de vehículos que están tratando de conseguir combustible y no lo consiguen, y con una lógica de ir día a día tratando de resolver con parches. Un último tema vinculado a la importación de hidrocarburos. La importación de hidrocarburos no es transparente. Hay denuncias de manejos irregulares, de pago de sobornos, de empresas que aparecen de la nada para ser intermediarios que están incrementando el costo de importación, y por lo tanto nosotros estamos pagando eso como ciudadanos, y la subvención está siendo castigada además por el tema de la transferencia de costos a los intermediarios de la venta de gas. Una política energética errática y catastrófica, y una falta de transparencia e incumplimiento de la ley que nos está llevando a un desastre en el corto plazo. En términos generales, bien armado el discurso de Carlos Mesa. Hay que afinar la parte de rendimiento y esas cosas, pero créame que el etanol vale y sirve y es útil, y el biodiesel también. El problema es que las plantas son caras, hay robo y hay estas cosas, y no tienen cómo financiar para que crezca el etanol. Así que esto va a quedar para las calendas griegas. Vamos al corte. Cuando volvamos, el problema
El problema de lo que les hablaba ayer, no se habilitan las vacunas, no se habilitan los pesticidas, los fungicidas, estas cosas. Este país se está yendo a la mierda, pero apurado. Eso sí, seguro. Vamos.